Hemos llegado al día 191 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. Si tienes comentarios, preguntas o algo que añadir para la edificación de esta comunidad de creyentes, nos encantará leerte en los comentarios abajo. Cada momento dispongamos nuestro corazón para ver el corazón de Dios, su gracia, su misericordia, su amor, su carácter, su misma esencia en cada encuentro con su palabra. Pidámosle, nos lidere en sabiduría. Ayer empezamos con el profeta Isaías, dando advertencias, juicios a Judá y a todo Israel. Hoy continuamos con los capítulos 5, 6, 7 y 8. Abre tu Biblia y desmenucemos juntos Isaías 5. Isaías capta la atención de sus oyentes dándoles un cántico. Versos 1 y 2. Isaías, el orador, habla en primera persona por primera vez. El amado, el dueño de la viña, es Dios y la viña es Israel. Al referirse a Dios como mi amado, Isaías se identifica como representante de Israel. Isaías nos cuenta una historia entre Dios e Israel. Israel es el amado de Dios, pero en lugar de producir buen fruto, produjo fruto amargo. Versos 3 y 4. El profeta cita a Dios diciendo que hizo todo lo posible para darle a Israel lo que necesitaba para prosperar y hacer el bien, pero despreciaron esa oportunidad y produjeron uvas silvestres. Versos 5 y 7. No se puede hacer nada más, el tiempo de la paciencia ha llegado a su fin, lo único que se puede hacer es destruir a la viña inservible. El dueño quitará su cerco de protección y la entregará a la destrucción. En lugar de fruto abundante, la viña inservible se convertirá en un lugar de zarzas y espinos. El pueblo de Dios era su planta deliciosa de quien esperaba abundante fruto, pero en cambio solo produjo pecado y maldad. ¿Qué debe hacer Dios? No hay otra opción que traer una destrucción severa. Versos del 8 al 13. Dios explica su juicio contra Israel y por qué los juzga con una serie de ayes. El primero de los 6 ayes de Isaías es la avaricia desenfrenada. Este pecado está ilustrado por el rey Acab, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 21, versos 17. Este pecado enfureció a Dios y lo impulsó a actuar. El segundo ay, el pecado de la borrachera. Verso 14. Describe las consecuencias del pecado de Judá usando la imagen de la tumba, diciendo que su hambre crece, resaltando las inevitables repercusiones de una vida desconectada de la verdad divina. Versos 15 y 17. En contraste con la altivez del hombre que lo humilla, Dios será exaltado por sus juicios y justicia. Cuando Dios es exaltado, todo está en orden. Versos 18 al 20. Dios pronuncia, ¡ay!, sobre quienes buscan la maldad. Esto incluye a quienes enseñan las malas acciones o pecados como si fueran buenas. En otras palabras, los falsos maestros. Verso 21. Los ayes se extienden a los orgullosos. Versos 22 y 23. El siguiente ay no solo se condena la embriaguez, sino la lógica retorcida de quienes justifican sus acciones ante sí mismos. Ejemplo. Si una persona necesita una pastilla ilegal para aliviar el dolor, ¿esta razón justificará su acción? No, ¿verdad? Verso 24. Dios juzgará a los malvados porque se han apartado de la ley de Dios y han elegido hacer el mal. Verso 25 al 30. Debido a las decisiones de los malvados, Dios enviará su ira contra ellos en forma de un ejército invasor. Dios mismo fortalecerá al ejército para cumplir su propósito de juicio. Pasemos ahora al capítulo 6, versos del 1 al 5. Este capítulo establece el inicio profético de Isaías. Usías fue uno de los grandes reyes de Judá. Al momento de su muerte, los asirios comenzaban a montar la gran maquinaria bélica que arrasaría con las naciones del Medio Oriente. Esto marca el fin de un largo periodo de relativa paz y prosperidad. Vi yo. Esto describe una manifestación visible de Dios. La llegada de Dios a menudo está acompañada de fenómenos como terremotos, humo, fuego y rayos.
Isaías describe una experiencia extraordinaria. Esto fue solo para sus ojos en el templo de Jerusalén. Ve al Señor vestido con ropas reales, sentado en un trono en lo alto del templo. El borde de su manto era mucho más grande que el templo. Sobre el Señor se muestra un número indeterminado de serafines, seres angelicales de 6 alas. Los serafines no tenían una gloria que se compare con la de Dios y no pueden mirarle directamente. Los serafines se hablan entre sí con voces que estremecen los cimientos del templo. Proclaman la santidad del Señor y declaran su gloria. El humo llena el templo mientras claman. Al oír sus voces proclaman la pura alabanza del Señor. Por supuesto, Isaías se siente abrumado por su indignidad de estar en semejante lugar. Sabe que tiene labios impuros, que es un hombre pecador y mortal, que no tiene derecho a ver a Dios. Ni siquiera es digno de alabar la santidad del Rey como lo hacen los ángeles. Isaías merece la muerte. Versos 6 y 7. Mas uno de los serafines vuela hacia él y toca la boca de Isaías con un carbón del altar. Esto enfatiza la purificación necesaria para acercarse a Dios. La purificación se le aplica en el punto de su pecado, sus labios. El ángel simplemente dice que esta acción ha quitado su culpa. Sus pecados han sido expiados. Esto implica que Isaías ha sido purificado para hablar en el nombre del Señor. Verso 8. El Señor permite que Isaías escuche una de las sesiones de la corte real celestial. Nosotros. Desde ese momento, Isaías es un siervo de la corte de Dios y proclamará el mensaje de Dios tanto a los reyes como al pueblo. Solo después de ser purificado, Isaías escucha la voz del Señor. Dios pregunta, ¿a quién debe enviar? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías, ahora limpio y deseoso de servir al Señor, responde inmediatamente que Él está allí y le pide a Dios que lo envíe. Versos del 9 al 12. El Señor le comunica a Isaías el mensaje que quiere que su profeta dé al pueblo de Judá. Deben oír sin oír, ver sin ver. El Señor sabe que el pueblo de Judá está demasiado sumido en el pecado y la rebelión como para recibir las advertencias de Isaías sobre el juicio venidero de Dios. Sin embargo, no se les dará la excusa de que nunca fueron advertidos. En respuesta a la pregunta de Isaías de ¿hasta cuándo?, el Señor le dice que continúe predicando a su pueblo insensible hasta que llegue el juicio. Debe continuar hasta que la tierra sea devastada y el pueblo sea llevado al exilio. Verso 13. Ofrece una pequeña esperanza. La promesa del Señor está allí. Incluso después de la destrucción total permanece un remanente, una simiente santa. Desmenucemos juntos el capítulo 7. Ahora Isaías pasa de la poesía sobre el juicio venidero de Dios a la historia de Israel que se desarrolla durante el reinado del rey Acaz sobre Judá. Acaz era hijo de Jotam, quien a su vez era hijo del rey Usías. Versos 1 y 2. Siria e Israel pactan atacar a Judá. El corazón del rey Acaz se estremece. Versos 3 y 4. Jehová envía a Isaías a decirle no temas, porque sus enemigos no prevalecerán. Versos 5 y 8. Hablando de parte del Señor, Isaías predice la caída de Siria e Israel. Versos del 9 al 12. El Señor le dice a Acaz que se mantenga firme en su fe. Incluso le pide que le pida una señal milagrosa como prueba de la verdad de sus palabras. Sin embargo, Acaz se niega, afirmando que no pondrá a prueba al Señor. Una señal le dará autenticidad al mensaje profético con respecto al futuro. La respuesta de Acaz parece espiritual, pero él ya está decidido a poner su fe en los carros y hombres de Asiria. Versos 13 y 14. Dios le da la señal de todas maneras. Le dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Algunos eruditos afirman que se trata de una profecía con un doble cumplimiento, uno que tuvo lugar en el tiempo de Isaías y otro con la llegada de Jesús a la tierra. Versos 15 al 17. Antes que el niño sepa elegir, los enemigos serán destruidos. Versos 18 al 25. Jehová traerá al rey de Asiria como juicio. La tierra quedará desolada. Y para concluir, desmenucemos el capítulo 8. Versos del 1 al 4. Dios instruye a Isaías a poner un largo y complicado nombre a su hijo, que es una profecía sobre dos cosas: sobre el nacimiento venidero de un hijo de Isaías y la venidera destrucción de Israel y Siria. Asiria los tomará. Versos 5 al 8. Por rechazar a Jehová, el agua de Asiria inundará a Judá como un río. Versos del 9 al 10. Las naciones pueden hacer planes, pero no prevalecerán si Dios está con Judá. Versos 11 al 15.
Jehová advierte a Isaías que no tema como los demás. Dios será santuario, pero también piedra de tropiezo para muchos. Versos 16 al 18. Isaías confía en Dios y sus hijos son señales para Israel. Versos 19 al 22, el capítulo termina con el disgusto de Isaías hacia aquellos en Judá que buscan respuestas de los muertos mediante mediums. Estas prácticas habían sido prohibidas por Dios. Lo leemos en Levítico 19:31. ¿Por qué preguntar a los muertos? ¿Por qué no llevar sus preguntas a su propio Dios? Ya han recibido la revelación de la verdad mediante la enseñanza y testimonio. Como el pueblo no ha aceptado la palabra de Dios, vivirá en oscuridad y frustración. La luz del día no llegará para ellos. Hasta aquí nuestro resumen de hoy. Amado lector, de los actos y acciones de Dios descritos en los capítulos de hoy, ¿qué nos revelan sobre su carácter? Podemos ver su juicio y justicia eminente sobre aquellos que no cumplen sus expectativas. Dios se revela como santo, trascendente y poderoso, como un rey en un trono alto y exaltado. Destaca su soberanía, encarga a Isaías que predique un mensaje desafiante para el pueblo. Dios ofrece juicio y esperanza. También se involucra en los asuntos de su pueblo. Ofrece una señal de que está con su pueblo tanto en la situación inmediata como en la persona de Jesucristo. Dios fortalece al rey Acaz. Se presenta como santuario para quienes confían en él y piedra de tropiezo para quienes lo rechazan. Dios demuestra traer tanto liberación como juicio. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Y aún hay más. No te pierdas el banquete de mañana que está en el libro del profeta Amós. Referencia bíblica y centro bíblico nos ayudaron a condimentar el resumen de hoy. Gracias por venir. Apreciamos que aprecies nuestro ministerio. Recuerda que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.